Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente. Hoy vamos a continuar con el mensaje Obtén la victoria en medio de la crisis. Esta es la segunda parte. La primera parte vimos sobre la vida de David. Cómo David se sobrepuso en medio de una crisis personal, de guerra, una crisis en medio de su país, sus hermanos no creían en él, etc. Pero él se sobrepuso. No hay fórmulas mágicas, pero hay ejemplos de personajes bíblicos y hay palabra de Dios para que nosotros obtengamos la victoria en medio de la crisis. Y si estás pasando por algún tipo de crisis económica, matrimonial, etc., te invito a que te quedes a ver este video. Puedes pausar el video para leer el siguiente pasaje de la Biblia o lo puedes leer después de que terminemos. El pasaje va a ser Segundo de Reyes, capítulo 2. Segundo de Reyes, capítulo 2, de los versículos 1 al 14. En este pasaje veremos el maravilloso ejemplo de Eliseo. Eliseo, que era criado del profeta Elías. Y para estas alturas de la historia, Elías iba a ser arrebatado al cielo. Eliseo lo sabía y se sentía muy triste. Esa era parte de su crisis. Estaba triste porque su señor sería arrebatado. Y como si esto fuera poco, los estudiantes de Elías, algunos profetas, venían a Eliseo y le decían: ¿sabes que tu maestro va a ser quitado de ti? Y él les decía: sí lo sé, pero ustedes callen. Y esto pasó 3 veces. Como si la situación fuera poca, viene gente y le recuerda su situación. ¿No te ha pasado eso? Estás mal, te sientes deprimido y alguien viene y te trata de dar alguna palabra y en lugar de ayudarte, te desmotiva más. O es peor lo que te dice. ¿Alguna vez has estado enfermo y llega alguien y te dice: oye, te ves muy mal? O a lo mejor te dice: yo tengo un tío que tenía lo mismo que tú y ¿qué crees? Se murió. O alguna cosa así. Esas palabras no motivan, ¿verdad? Al contrario, desalientan. Pues eso se le pasaba a Eliseo. Su señor había de ser quitado, su señor y amigo había de ser quitado, y los profetas le recordaban su tragedia. Sin embargo, vemos en el ejemplo de Eliseo cómo salir de la crisis. Porque a pesar de que Elías le decía a Eliseo: quédate aquí, Eliseo, yo voy a ir a cumplir con una misión que Dios me dio. Pero Eliseo le dijo: así como vives tú y vive Dios, yo te juro que no te voy a dejar. Y eso pasó 3 veces. 3 veces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, Dios me envió a un lugar. Y Eliseo no se separó de Elías. ¿Qué encontramos entonces en la vida de Eliseo? Perseverancia. Él tenía una petición importante delante de Dios, que ahorita vamos a ver. Y para alcanzar esa petición, para alcanzar esa bendición, él fue perseverante. ¿Sabes? Si hay una característica importante de los hijos de Dios, esa es la perseverancia. Por ejemplo, dice la Biblia que si el justo cayere 7 veces, 7 veces se levantará. Dice Jesucristo: es imposible que los tropiezos no lleguen. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber dificultades. Pero el Hijo de Dios se levanta porque espera en Dios. Proverbios 18:10 dice: torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. De tal manera que no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Pero tenemos que ser perseverantes. Perseverante no significa que tú empieces un proyecto ahora y lo dejes después. Perseverante no es igual a que estés animado ahora y mañana estés desanimado. Perseverante es no dejar de congregarte como a algunos ya se les hizo costumbre. Sigue yendo a tu iglesia, porque entonces te acostumbras a dejar de congregarte. Si eres hijo de Dios, no dejes de congregarte. Quizá pienses: hoy no, hoy me siento cansado, pero la próxima vez. Y piensas: bueno, pues ahí va a estar siempre el templo, le pido el sermón al pastor, lo graba, no sé. Pero eso no es correcto, debe ser perseverante. La vida es una carrera, dice la Biblia, y tenemos que correr con paciencia esa carrera. Una carrera que tenemos por delante para llegar a la meta. De otra manera, si te detienes, no podrás llegar a la meta. Entonces vemos en la perseverancia de Eliseo cómo salió de la crisis. Y algo importante, Elías por fin le dijo a Eliseo: bueno, ¿qué quieres que yo haga por ti? Y Eliseo le dijo: yo quiero una doble porción de tu espíritu. O en otras palabras le dijo: yo quiero una doble porción de tu herencia. Te voy a explicar qué significa esto, porque algunos han pensado, han dicho que Eliseo lo que quería era ser doblemente poderoso, 2 veces más poderoso que Elías, pero esto no es así. Ni tampoco iba a recibir 2 Espíritus Santos, no es así. Elías fue un gran profeta, poderoso, usado por Dios. Y podemos pensar humanamente: ¿que había todavía algo más?
no es eso, sino que es la siguiente explicación. En el tiempo de los judíos, en esos tiempos bíblicos, los padres de familia acostumbraban partir su herencia de la siguiente manera. Si tenían 3 hijos, por ejemplo, ellos partían la herencia en 4 partes. Y el primogénito recibía una doble porción de la herencia. Y los demás recibían partes equitativas. Si tenían 5 hijos, la herencia era repartida entre 6, de tal manera que al hijo primogénito le tocaban 2/6, y a los demás el resto, equitativamente. Por eso se habla de una doble porción, porque se reconoce la primogenitura como una bendición especial. Entonces Eliseo le estaba diciendo a Elías, yo quiero que tú me adoptes como tu hijo, yo quiero heredar tu ministerio profético, que tú me lo dejes a mí, que esa sea mi herencia. Y por eso Elías le dijo, has pedido algo muy difícil, porque saben, a pesar de que Elías tenía una escuela de profetas, Eliseo no era uno de sus estudiantes, Eliseo era su criado. O sea, por derecho legal, por derecho escolar, digamos así, de calificaciones o de créditos, no le correspondía a Eliseo ser el siguiente profeta sobre Israel. Le correspondía a cualquiera de los otros profetas que habían sido estudiantes de Elías. Sin embargo, Eliseo conocía a Elías mucho mejor que sus estudiantes, porque no solamente había pasado tiempo en clase, sino había vivido con él, le había servido, y había visto que su maestro era genuino, que su maestro no solamente se comportaba bien en las clases, sino que era un hombre de Dios en cualquier lugar, en cualquier momento. Y Eliseo había aprendido esa rectitud, vivía rectamente y quería ser como su maestro. Porque vuelvo a repetir, aunque no asistía a su escuela, pues era su maestro de vida. Y entonces Eliseo le está diciendo, yo quiero que tú me adoptes como hijo y que la bendición de ser profeta sobre Israel sea mía. Yo quiero esa primogenitura. Y le dijo Elías, si tú me ves cuando yo me vaya, cuando yo sea arrebatado, se te concederá, de otra manera no. Y esa fue la bendición de Eliseo. Dios se lo concedió porque fue perseverante. Tanto que vemos a los últimos versículos que te dije que leyeras, que cuando fue arrebatado Elías, Eliseo tomó la ropa de Elías, su capa, y con esa misma capa golpeó el río, como lo había hecho su maestro, y las aguas se hicieron a uno y a otro lado, y Eliseo pasó en seco. Ese fue su primer milagro como profeta de Dios, de Eliseo. Tanto que los demás profetas vinieron y se sometieron a él, le dijeron, somos tus servidores. ¿A causa de qué todo esto? ¿A causa de qué la bendición que obtuvo Eliseo? De su perseverancia. Si estás en medio de crisis, persevera. Si estás en la tristeza, persevera. Si estás en necesidad, persevera. La Biblia dice que Dios puede ser encontrado únicamente por los que le buscan. Dice, buscadme y viviréis. Dice, todo el que busca, halla. Todo el que pide, se le da. Podríamos decir de otra manera, el que no busca, jamás va a encontrar, porque no busca. Por eso dice la Biblia, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, o todas estas cosas de las que habla ahí la Biblia en el contexto. No dice, te daré todas las cosas y después si quieres busca el reino. No, primero busca el reino y todo será añadido. Te invito a que seas perseverante, te invito a que no ceses. La perseverancia es una característica de los hijos de Dios. Y en el video pasado yo dije que no importaba la religión que tuvieras, no importaba si ibas a una iglesia o no, porque la palabra de Dios es una. La palabra de Dios no le pertenece a una religión. Pero ¿sabes por qué sí es importante el hecho de que conozcas a Jesús? Porque una religión no te salva. La religión es un intento del hombre por acercarse a Dios. Intentos fallidos. Camina a largas distancias, se flagela, promete, deja de tomar. En estos días la gente no come carne, porque llaman el tiempo de Cuaresma, pero su vida sigue igual el resto del año. La religión es un intento desesperado, vano e inútil del hombre por acercarse a Dios. Pero Dios no quiere que tengamos una religión, quiere que tengamos una relación. Religión es el intento del hombre por acercarse a Dios. Relación es el producto de que Dios se haya acercado a nosotros. Él vino para darnos vida y vida en abundancia, para que si creyéramos en Él, tuviéramos vida eterna. Hoy es una invitación para ti. ¿Quieres acercarte a Dios? ¿Al Dios que te está esperando? ¿Al Dios que hizo todo por darte la vida eterna? Él murió en la cruz del Calvario por salvarte.
Él no murió para que hoy en día se hicieran representaciones de su crucifixión. No murió para que simplemente no comamos carne estos días. No murió para que prometas no tomar estos días. No murió para que vayan y se hagan fiestas donde se olvidan de Dios. Él murió para que tengas una relación con Él, para que lo conozcas. ¿Te imaginas conocer a una celebridad famosa y no solamente conocerla, tocarla y llegar a ser amigos? Jesús no es una celebridad solamente, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es tu Redentor. Yo te invito a que lo conozcas. Acércate a una iglesia cristiana o escríbeme a mí. Yo te puedo guiar a que tú conozcas a Dios, porque conocer a Dios es vida eterna. Por ahora te dejo, te mando un abrazo, te digo que estaré orando por ti, que visites nuestra página de Facebook y que me escribas a mi cuenta de Twitter. Todos los datos aparecerán en un momento más. Por ahora, Dios te bendiga, hasta luego.